Quizá era solo un secreto a voces la implicación de diversos funcionarios en un tema tan grave como el robo de hidrocarburos, pero nadie se atrevía a señalarlos, mucho menos a confrontarlos. La dinámica contra el robo de hidrocarburos anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó como una aplanadora con un claro objetivo, pero con aparente falta de estrategia. La intención es buena, pero la consecuencia dramática. El desabasto de combustible llegó afectando a 6 entidades, posteriormente a 10, incluso alcanzando la Ciudad de México. Hoy, algunas entidades están en caos, la gente hace compras de pánico, se preguntan cuándo acabará aquello que el gobierno federal llama retraso. ¿Logrará el presidente acabar con este terrible cáncer que tanto ha sangrado las finanzas de nuestro país? Yo soy Magda Bastida, quédese con nosotros, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. El presidente López Obrador declaró que desde el sexenio de Vicente Fox se sabía del robo de combustible a Pemex y el huachicoleo sirvió como una cortina de humo para permitirlo de manera plena. El mandatario también agregó que la gravedad del robo aumentó en los últimos años, pero que llegó a generar ganancias de hasta 60,000 millones de pesos. Durante el sexenio de Peña Nieto, este delito creció hablando de números 780%, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingreso del crimen organizado. Pero, ¿cuál es la cara oculta del huachicol? ¿Del robo de hidrocarburos? Vamos a platicar de eso en este programa A Fondo. Les doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo contigo, Salvador García Soto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gonzalo Monroy, también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carmen Julia Prudencio, gracias por estar con nosotros. Y Miriam Grunstein. Encantada. Gracias. Pues vamos a platicar. Empezábamos ya haciendo este planteamiento, una estrategia, y que más allá de una estrategia nos lleva a repensar cuál es la cara oculta de esta situación que se está viviendo, el robo de hidrocarburos. La cara oculta yo diría que es descubrir que tenemos en México una industria paralela de los combustibles, que Pemex no era el único distribuidor de combustibles en este país, que había toda una red paralela que se fue creando a lo largo de los últimos 3 o 4 sexenios y que se convirtió en una de las fuentes principales de abastecimiento de combustibles en el país. La crisis que hoy está emergiendo después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador toma esta decisión drástica, muy fuerte, de cerrar de golpe todos los ductos y darle el control al Ejército y a la Secretaría de Marina, incluso sacando a gente de logística de Pemex que estaba coludida con esta red de corrupción. Lo que está emergiendo es esto, que había toda una red paralela de distribución que no se sabe hasta dónde llegue, que en esta crisis de abasto de gasolina se está viendo la dimensión que tenía. ¿Por qué? Porque las zonas más afectadas de estos 10 estados, la mayor parte de ellos, lo que se está percibiendo no solo que falló, por supuesto hay una falla en la estrategia, hay un mal cálculo en el envío de pipas, no alcanzó, la logística de Pemex para sustituir los ductos por pipas, pero lo que también está emergiendo es cuántas de esas gasolineras que hoy están sin gasolina, en Jalisco, en Michoacán, en toda la zona del Bajío, en Guanajuato, sobre todo en Querétaro, se abastecían de combustible robado. Bueno, es que las declaraciones fueron fortísimas, ¿no? Porque incluso no nada más se mencionaba a funcionarios que estaban trabajando desde el interior de Pemex. Se hizo una declaración y la gente de Pemex no mueve un dedo si no hay la autorización de un presidente. Entonces, se abrió la cloaca. Es correcto, Magda, y aquí hay que ser muy responsables y también tener un poco de perspicacia con respecto a lo que está diciendo el presidente López Obrador. Ciertamente se equivoca, el robo de combustibles, mal llamado huachicoleo, en realidad esto lleva desde la década de los 50, de los 60, explota básicamente producto de la guerra contra las drogas que inicia el presidente Calderón. El golpe es fuerte, se diversifican y encuentran un mercado prácticamente virgen en el mercado del robo de hidrocarburos. ¿Por qué lo estoy llamando no solamente o cerrándolo únicamente a gasolinas y diésel? En la cuenca de Burgos, tú te acordarás, Miriam, se robaron precisamente, incluso Pemex demandó y ganó los juicios en Estados Unidos porque el cártel de los Zetas se robaba los líquidos del gas natural en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas y Coahuila, y la revendía a través de la frontera. El robo de combustibles, y en este caso hasta el recurso de la nación. Tenemos otro ejemplo, en el 2014 la mafia, en este caso la familia michoacana, logró sacar a través del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 6,000 toneladas de hierro ilegalmente minado. No fue el gobierno mexicano quien lo hizo y salió por ahí. Hoy donde estamos viendo puntos muy especiales de la
y que hacen justamente también dudar de la veracidad de las palabras del presidente. Cuando dice, por ejemplo, que hay una red alterna y que son las mismas gasolineras. En ese caso, además de que se le pasó la mano, la realidad es que es más parecido a la realidad lo que mostró en las imágenes de esta mañana, donde, por ejemplo, había habilitada falta mejor palabra, una gasolinera en un expendio, en una bodega habilitada a escasos 2 kilómetros de la refinería de Salamanca, donde estaba precisamente este robo de combustible. Estaba prácticamente conectada, la famosa manguera, hasta la misma dentro de la refinería. Pero esta ordeña solamente equivale al 20%. La gran pregunta es en dónde está todo lo demás. Sí, exactamente. Y ahí es donde incluso, y hay que ser muy cuidadoso, el lenguaje del presidente ha ido cambiando. En un principio pensó, y él lo expresó en sus declaraciones mañaneras, de que todo era precisamente por las gasolineras. Después se pasó a que eran la parte de los ductos. Hoy está hablando de que en realidad es un poco más grande que eso. Claro. La realidad es de que estamos, y yo creo que también es parte, y coincido con lo que está diciendo Salvador, de que se están dando cuenta que ese es un problema muchísimo más grande de lo que estaban imaginando. Este no es un problema de hidrocarburos, este es un problema de seguridad nacional. Están rebasados. Sí. Miriam. Sí, el gobierno está rebasado. Es muy interesante lo que dijeron ambos colegas, tanto Salvador como Gonzalo. Y efectivamente este es un problema muchísimo más grave y yo creo que ha habido un error de cálculo del presidente si pretendía sacar una estrategia de combate al robo de combustibles de que tomó posesión hasta ahora. Y no solo es un error de cálculo en la estrategia para combatir el robo de combustibles, sino es un error de estrategia de suministro, como él mismo ya reconoció y también lo reconoció la secretaria Nale, Que ¿no? se traduce en desabasto. En desabasto, ¿no? Bueno, porque hay un juego de sufrimiento. palabras ahí bastante interesante. Exactamente. Si es escasez, si es desabasto, no lo sabemos porque nosotros no estamos metidos en los ductos para saber qué está fluyendo. Yo también lo veo como un error garrafal de mercado, que es de lo que nos está hablando. Si tuviéramos particulares suministrando la gasolina en México, cosa que nos parece una herejía, refinando y suministrando, esto no estaría pasando porque las empresas quiebran. Las empresas privadas no van a dejar que sistemáticamente les roben el producto y que creen un mercado ilícito. Entonces los mexicanos somos muy dados a rasgarnos las vestiduras. No, la refinación es un área estratégica de la nación, que ya no lo es por la reforma energética. Pues los ductos deben de ser de la nación. Este es el producto de ese falso nacionalismo. Si no lo vemos como negocio, los mexicanos, ya la delincuencia organizada lo vio como negocio. Y un tal negocio más de 60,000 millones de pesos al año. Exactamente, es un negociazo, no solo es un negocio, es un negociazo, es un negocio gigante. Que eso, refinación y PMI no lo hayan visto, como dice Gonzalo, desde los años 50, es gravísimo. Porque o sí lo vieron y eran parte de. Exactamente. Exactamente, y eso es lo que es muy difícil de determinar. Es quién lo ve y quién lo está explotando. Porque para detener una red delictiva, porque la gente me dice, ¿cómo detenemos esto? Me estás preguntando lo mismo que si me preguntaras, ¿cómo detenemos la trata de personas? ¿Cómo detenemos la pornografía infantil? ¿Cómo detenemos el narcotráfico? Bueno, es para que te estalle la cabeza. Déjame hacerte ahí una pausa, Miriam, y antes de que se nos vaya la idea. Sí, claro. Mencionábamos y ya hablábamos del número, ¿no? Un negocio verdaderamente millonario, 60,000 millones de pesos aproximadamente la cifra que ellos tocaron anuales. ¿Cómo diantres escondes? ¿Cómo lavas 60,000 millones de pesos? Pues ¿Quién está implicado? Porque tendría entonces que tener conocimiento en la Secretaría de Hacienda. Como se lava el dinero del narcotráfico. Exactamente. Una cosa más, y para Pero lo que yo voy rápidamente. es, ¿alguien entonces está enterado en la Secretaría de Hacienda? Claro que sí. Tiene que haber un encubrimiento absoluto. Nada más una cosita más y termino, perdón. Bien. Esto no está afectando únicamente el mercado de las gasolinas, sino también el mercado de otros hidrocarburos. Exactamente. Yo alguna vez platiqué con un gasero que me dijo que no podía atender su ducto porque los ladrones de combustible tenían una terminal de almacenamiento y distribución del estado del arte por donde él pretendía pasar. Entonces lo que parecía resistencia de los ejidatarios era realmente resistencia del crimen organizado, que no quería que pasara el ducto porque entonces se hacían visibles. Buena pantalla, ¿no?
Entonces nos está afectando en todos los ámbitos. Bien, Carmen. Sí, bueno, perdón. hay un monitoreo que las mismas investigaciones periodísticas, la misma empresa ha reportado, se le ha invertido en un monitoreo actual de los ductos y bueno, si los elementos tecnológicos, es decir, el delito para que se configure, pues necesita un cierto conocimiento tecnológico de lo que es la empresa y de los ductos para que se realice este tipo de robo de hidrocarburos. Nosotros queremos decir que la situación, creemos que es importante el combate de robo de hidrocarburos, pero la situación que está viviendo la ciudadanía pues es increíble, ¿no? Hay una cierta psicosis que ya está afectando las inversiones y que el mismo empresarios de gasolineras de Jalisco ya están diciendo que hay hasta 3,000 millones de pesos ya se ve reflejado en pérdidas, ¿no? Exacto. Y pérdidas en la vida común, ¿no? Las ausencias en las escuelas, la misma incertidumbre que te da esta situación no te permite hacer inversiones a corto o largo plazo, la programación de tus actividades económicas se ven afectadas. Creemos que es una situación importante de atender, pero que hay consecuencias ahorita en la ciudadanía de lugares que incluso sí hay abasto de gasolina, pero ya por el desabasto que hay en los otros estados, te está creando esta problemática, ¿no? A ver, estamos hablando que los ductos tienen una muy buena transportación de barriles, contabilizándolo de barriles de gasolina. Con esta estrategia, y me refiero a esto porque lo empiezas a mencionar, cambia la logística y dicen, ¿saben qué? Ductos no, los vamos a cerrar para evitar el robo y vamos a hacer la transportación a través de pipas. No quiero profundizar demasiado porque vamos a dedicar un bloque completo en el tema de la estrategia. Lo que sí quiero hacer énfasis es ¿qué tan efectivo puede ser entonces transportar a través de pipas? Porque la gente ya está entrando en esta psicosis, el retraso ya es impresionante, cada vez se alcanzan más entidades, recientemente se suma en la Ciudad de México los estados que ya tenían el desabasto. Que ha bajado el robo, dice el presidente López Obrador. A ver, yo creo que esta es una medida temporal, no es que ya se vayan a cerrar los ductos de manera definitiva, se cerraron con el objetivo precisamente de detectar esto que decía. El tema es que tan temporal. Pues lo que nos ha dicho el presidente es lo que dice que no puede decir porque no sabe cuánto tiempo le va a llevar. Lo que están haciendo es básicamente cerraron los ductos para detectar los lugares donde estaban las fugas, porque sí es detectable. En Pemex sabían perfectamente cuando, en el momento en que un ducto empezaba a ser extraído el combustible, porque tienen todo, en el tercer piso de la torre de Pemex hay todo un área, un centro de comando, en donde detectan perfectamente cuando hay una variación de presión en cada ducto del país. Pero había algunos que eran más inteligentes y directamente desde la refinería y conectados, ¿no? Pero vaya, el robo en el que se daba el ducto. Y además pueden inyectar otro tipo de líquidos para evitar las variaciones de presión. Ese truco hasta yo me lo sé. Exactamente. Metes cualquier otro líquido y ya no hay variación de presión y se acabó. Te burlaste del SCADA. El SCADA es bueno para el gas. Y funciona perfectamente para el gas. Para el gas. Realmente se puede atender. A ver, haces una pregunta clave. Yo, a ver, un poco de lo que decía González un momento, sí creo que hay muchas falacias y hay muchas cosas, digamos, erróneas en el discurso del presidente, que no nos está hablando o que no tiene toda la información. Eso creo que sí, pero también creo que no hay que escatimar, porque este lado tiene dos ángulos. Por un lado, sí la afectación que se está generando, en la que sabemos que eso se puede convertir en una bomba de tiempo para cualquier gobierno. Peña Nieto en el 2017 se le ocurrió aumentar la gasolina de golpe y provocó un costo político enorme. Acá la decisión de López Obrador también puede tener un enorme coste político y lo saben. Tan es así que hoy anuncia que van a empezar paulatinamente a abrir los ductos. Ahora, lo que sí no hay que escatimar, me parece, es la decisión de entrarle al problema, porque estos 50 años de los que tú hablabas, Gonzalo, nadie hizo nada. O sea, preguntabas tú, ¿sabían o no sabían? Por supuesto que sabían, y en eso sí tiene razón López Obrador. Sabían los 3 últimos presidentes, por lo menos, sabían sus secretarios de Hacienda. En el 2002, Francisco Gil Díaz... Y está el señalamiento de una de las personas más allegadas Francisco Gil Díaz, en 2002, en Metepec, en el Estado de México, en una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, le empiezan a pedir que reporte, que comparta los excedentes del gobierno, que entonces estaba teniendo grandes excedentes petroleros, comenzaba el auge del petróleo, los precios del petróleo en aquella época, y la respuesta que les da es, no hay, es un mito los excedentes. Le saca al gobernador entonces Miguel Alemán un reporte de Wall Street donde le dice, es que ustedes tienen una doble reporte. Aquí en México nos dicen que tienen una ganancia de tanto, pero en Wall Street reportan tanto. Y Gil Díaz lo que hace es que, sí, lo que pasa es que aquí nosotros descontamos el robo de combustibles. Les dijo entonces 12,000 millones de pesos. O sea, lo sabían. El descuento ya era desde la Secretaría de Hacienda. En el presupuesto, ya cuando mandan el presupuesto, ya está descontado que se iban a robar tal cantidad de combustibles. O sea, ¿sabían o no sabían? Claro que sabían. A ver, ¿por qué no hacían algo? Hablando de saber o no saber. Exacto. Andrés Manuel López Obrador llevaba en campaña 18 años.
O sea que llegar en blanco a atacar este problema también es... Entonces no es que haya falta de estrategia, ¿no? O no había estudiado el problema en los 18 años que estuvo en campaña, entra a la presidencia, se le viene el pico de demanda a diciembre, que es programable, mal momento, mal timing, ¿no? Anticipable completamente. Además, eso de que despidieron a la gente coludida en logística está muy bien, pero ¿dónde están las órdenes de aprehensión? Porque despidiéndote, pues vete a tu casa, ¿no? Eso es todo, pero si hay gente coludida que saben que está en logística, ¿dónde están las investigaciones de los fiscales? ¿Dónde están las órdenes de aprehensión? ¿Dónde está el inicio de las acciones penales? Bien. Eso es falto total de estrategia. Déjame hacer una pausa en eso, Miriam, porque la discusión se está poniendo buenísima. Y nos vamos a ir al corte con una pregunta central. ¿Está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la pared derivado de esta problemática? Con eso volvemos. No, pero también hasta hace unos años, es que la discusión ha continuado, usted no sabe detrás de cámaras, pero la discusión aquí no para en a fondo. Hasta hace unos años el robo de hidrocarburos era una actividad secundaria del narcotráfico, ahora tal parece que se ha convertido en una de las actividades primarias. Pero antes de irnos a la pausa, hablábamos de si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está contra la pared, derivado no nada más de esta estrategia, sino del gran problema que se está viniendo pues ahora con todo este planteamiento que se hace y una vez que ya se destapó la cloaca. ¿Está contra la pared? Me decías. La realidad es que sí lo está, porque básicamente ya está... ¿Sí lo está o todavía le falta un poquito? No, ya lo está. Ahorita ya es básicamente tener que tomar decisiones. Tú lo adelantaste y es parte de una lógica muy simple, y me voy a extender un poquito, se los adelanto, de por qué, por ejemplo, va a tener que abrir los ductos. Porque simplemente es demasiado caro, es 14 veces más caro transportarlo por pipas. Y tienes aparte una limitación natural. Podremos bajar el combustible que lo tenemos estacionado en Tuxpan, en los buques, exactamente, y mandarlo a lo mejor con el ducto, el único ducto que está ahorita alimentando a la Ciudad de México y el Valle de México en su parte más grande, que es el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Si ese ducto que acaba de ser cerrado precisamente ayer y se debería estar restableciendo el día de hoy, es básicamente lo que está sucediendo en la Ciudad de México al día de hoy, es en ese momento, nada más. ¿Hasta dónde vamos a poder llevar una pipa? Una pipa va a tener un alcance de 300, 400, 500 kilómetros. Al kilómetro 600 ya no puede regresar ni siquiera. Entonces, lugares como Guadalajara, como Morelia, como Michoacán, Jalisco, en la parte general de Jalisco, Guanajuato, no podemos llevar ese combustible. Eventualmente sí tiene que abrir los ductos. Sí, y ahí viene la parte fundamental. La estrategia va a ser que pongamos a los soldados, a los marinos a vigilar los 17,000 kilómetros de ducto. Adelante, hagámoslo. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? Simplemente estamos hablando, y en eso Salvador seguramente tiene mayor información que yo, de que eso a final de cuentas, detrás de esto no es el agricultor en una granja olvidada. Estamos hablando de los dos cárteles, principalmente los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, que rivalizan incluso, sobre todo en la parte de poder de fuego. No, bueno, y hay mensajes para controlar las diferentes clases. El ejército y la marina y también. Un sadismo que no se había visto por mucho tiempo. La situación explotó y es parte, al final de cuentas, esa manguera que la puso este cártel, el Jalisco Nueva Generación, que está haciendo esa parte del problema. Y coincido completamente con lo que dice Miriam, al final de cuentas ese es el problema. Pero que lo vamos a combatir cuidando los soldados, los ductos. Excelente, entonces perdemos Tamaulipas, perdemos Guerrero. Pero entonces, ¿puede realmente el gobierno combatir este despliegue criminal que hay en torno al robo de los hidrocarburos, Carmen? Mire, abonando lo que comentaba mi compañero. En Jalisco solamente se cubre el 65% de la demanda llevando esta planeación logística de las pipas, ¿no? Y lo que nosotros desde el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano que proponemos en la Cámara es que se comparezca la Secretaria de Energía, Secretario de Hacienda y Crédito Público y de la dependencia, el director de Pemex. Si bien el tema de la vigilancia de estos 17,000 kilómetros de ductos no podemos garantizarlo con la presencia policial o con la presencia de los soldados, debemos de admitir que este delito lleva varias, es de los 3 órdenes de gobierno, es decir, no se puede complementar, es un delito de crimen organizado, no se puede complementar con una sola persona. La persona que le pagan profesionalmente para abrir un ducto, que regularmente son 150,000 pesos desde la persona que lo transporta a la gasolinera, desde que la persona que la gasolinera transporta. El tema es sacar al enemigo de la casa.
Claro, Ese es el y primer también paso. el encubrimiento, O sea, y también primero hay descubrirlo y encubrimiento, luego sacarlo. pero hay Está en encubrimiento todas del partes. sindicato, ¿no? Está en Eso lo todas han partes. dicho, A lo ver, han dicho. va a poder- Hay personas que participan desde dentro de la empresa y que el mismo sindicato lo ha estado encubriendo, lo ha comentado también. Bueno, Y pero ya, a ver, no, primero, ¿cómo pueden Oye, ser tan y mal Carlos, pensados? oye, no te está- aunque no no aplaudió la participación de la estrategia del presidente. Es que el enemigo lamentablemente está en todas partes. Está en otro lado y Está en todas Está en todas partes. Ahora, es el crimen, permíteme organizado. por favor, es el crimen organizado que tiene el gran negocio. Son los funcionarios de Pemex, desde las altas esferas hasta las esferas menores. Son los gasolineros. Son los consumidores, a veces paupérrimos, que quieren gasolinita más barata porque no les alcanza, porque está cara, porque no hay competencia. Bueno, a ver, ahorita se está vendiendo a través de las controla redes todo sociales, eso. te falta gasolina, te vendo un garrafón y no te vendo menos de 400 pesos y Claro. te lo vendo a 28. Así es. Incluso eso, Así es, la es estrategia correcto, del es presidente está incitando la especulación. Exactamente. O sea, Y además- y además te está incitando a mayor desabasto, porque si había poca gasolina en la Ciudad de México, ahora para llegar al canal tuve que esquivar todas las gasolineras. Es muy irónico, siempre estoy buscando una. Hoy las esquivé. Y el grado de peligrosidad, y el ¿no? grado Porque de realmente la gente, peligrosidad, la gente le ve el entonces, billuyo y le ve el negocio, se ve pero no un está viendo lo panorama peligroso que puede futurista ser. de película chafa de los 80s, ¿no? Desabasto, colotas, y va a haber desabasto de alimentos. ¿Qué Va a pasó? haber Si eran desabasto películas de visionarias. Exactamente. Yo creo que no hay que está- caer en el alarmismo, no creo que lleguemos a ese escenario. Yo coincido con Gonzalo en ¿Podemos que están llegar? no podemos llegar, pero no vamos a ¿Podemos llegar. Es decir, No lo sé. Yo creo que en Ojalá este no. momento ya entendieron el mensaje. ¿Sabes qué fue lo que detonó que el presidente entendiera que sí hay un problema grave? La llegada del programa a la Ciudad de México. Cuando se da la psicosis en la Lo Ciudad de visualizó México, ahí, hasta el tamaño del entonces. fenómeno que vivimos el martes pasado es lo que hace que reaccione López Obrador y cambie el discurso. Ya empezó a hablar de abrir ductos, ya empezó a hablar de que va a ser paulatino. Si no se compromete a decir en tanto tiempo va a estar regularizado todo el abasto, le sigue pidiendo a la gente que haya paciencia. Y yo creo que aquí lo que está pagando el gobierno son costos no de una decisión, porque hay que también tomar en cuenta que hay mucha gente que sí valora esta decisión y que sí dice, por lo menos tuvo el valor de enfrentar este problema, lo que no hicieron los otros presidentes. Está pagando errores de comunicación. Hicieron una estrategia primero mal planeada, mal calculada, coincido, había quizás otras formas, y me imagino el escenario en donde el presidente dice, se va a hacer, porque además ¿Qué él ha forma, dicho que esa es su Salvador? lógica, y que los técnicos le dicen, oiga, presidente, no se puede de esa manera. No, se va a puede, hacer y porque lo va a hacer. ¿Qué formas? Porque, digo, finalmente Exactamente. mucho se ha criticado esta estrategia de comunicación porque parece que ni siquiera la hubo. ¿Qué Se tendría hizo que un haberse vacío de hecho entonces para información. evitar que tuviéramos un El que el costo social presidente tan no elevado tenga, como no esa tenga estrategia? voceros, que el Información. presidente sea el propio vocero de todo lo que pasa en el gobierno, eso me parece que es un primer gran error. Pero así lo quiere él. Un sí, estado así de lo Así quiere lo él. quiere él, porque Así no lo quiere quiere que él. nadie se le Bueno, salga del guacal. Así como Peña fue el presidente invisible todo el sexenio y cada vez que abría la boca, todo el mundo salía de su gabinete, salía a corregirlo. Este señor quiere Se que fue al todo el extremo mundo se le contrario. agache. Sí. Entonces vamos de tipo de autoritarismo a otro tipo de autoritarismo. Ahora, nada más, rápidamente, no creo que únicamente tengamos desabasto si es que no hay escasez y los juegos de palabras son muy traidores, únicamente por el robo, por el robo de combustibles y el combate que se ha librado contra él. Simplemente nos agarró la temporada del pico de demanda. Claro. O sea, Ese diciembre es otro error todo el mundo maneja. Es otro error de todo el haberlo hecho en mundo este viaja. momento, pues, lo pudiste haber hablé hecho en con marzo y a lo mejor no la pasa exdirectora nada. de PMI y me dijo, ¿por qué no lo hizo en junio? Sí. Mira, Lo hace hubiera un rato, pensado mejor y Hace no un nos rato, Miriam. agarra Exacto. Pero es que no es el estilo, pues. con el pico de demanda y con el suministro totalmente presionado. A ver, hace un ¿Quién rato, le dijo hace que un lo rato hiciera se en hacía un diciembre? planteamiento interesante y era el mercado negro, ¿no? El Sí. mercado negro que sale pues a la luz pública derivado de toda esta contingencia, de toda esta estrategia que se está viviendo. ¿Cuántas personas realmente pueden estar implicadas? Porque ya lo decíamos, están desde el empresario, está desde el que Consumidor. trabaja en Pemex, está Las comunidades que viven cerca Sí, de los las comunidades que viven de hasta ahí, niños pues están que los involucrados. encubren Sí, claro, incluso, así ¿no? De hecho, en esa parte, déjame darte un poco más de luz de todo esto, porque la realidad, como siempre, es más compleja. Claro. Estamos acusando, creo que con una facilidad impresionante y irresponsablemente, por ejemplo, a Pemex o a las comunidades. La realidad es que estos cárteles han infiltrado todos los niveles de la sociedad y en eso creo que Miriam lo apunta muy bien.
Las historias, por desgracia, me han tocado conocerlas de primera mano, donde, por ejemplo, los niños están completamente obligados por el crimen organizado y seguramente porque ya le mataron a un hermanito para que la familia tenga que venderlo. Plato, o lo venden o lo venden a los más chiquitos. ¿Sí? A los, perdón, que en el caso muy particular de Pemex, y quien me conoce sabe que no soy el gran fan de la empresa estatal, a la gente la tienen amenazada. Los grandes crímenes de alto impacto en Salamanca y sus alrededores han sido precisamente trabajadores de Pemex. Eso no puede llegar a pasar. Si bien no son inocentes, tampoco son como que ellos sean los culpables y son las mentes maestras de todo esto. Están también siendo amenazados, cooptados en grandes casos por este tipo de cosas. Aventar la culpa tal cual es una cosa, me parece a mí, que no es la más adecuada. Y en último, nada más para cerrar la parte del mercado negro, por desgracia, a final de cuentas, es la economía. Lo que pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México es específico, aparte en los puntos y a la hora que fue cayendo. Lo primero que cayó fue Santa Fe, fue Coajimalpa, fue Interlomas. ¿Por qué? Y lo primero, el combustible que se fue el diésel. ¿Por qué? Por extrañas razones del destino, la gente me empezó a mandar videos, el streaming, fotos, donde ves a los traileros, a los camioneros, dejando su carga, llevándose tinacos, metiendo 100, 150, 200 litros y los iban y los revendían en Toluca. Claro. El caso más extremo que a mí me tocó ver, y eso es lo que rompe este gran mito del gasolinazo, es que la gente pagó por un galón, 3.8 litros, 200 pesos. Ese es un precio de 50 pesos el litro. La gente está dispuesta a pagarlo. Y ojalá, si de estas lecciones, porque va a haber muchas lecciones de todo esto y da para casi una tesis doctoral, es que la energía más cara es la que no se tiene. La gente, tú lo acabas de decir muy bien, Salvador, el presidente cambió de discurso hasta que lo vio en carne propia, pero en Jalisco, las situaciones que estamos viendo en Morelia, ya se habían vivido. Claro, ahí eso sí es una parte que está complicadísima. Querétaro, por el amor de Dios, un aeropuerto se quedó sin turbocina y empezaron a caer como si fueran fichas, lo cual también nos revela, dentro de todas estas grandes grandilocuencias que trae esta administración, que quiere hacer una refinería, pero nuestro punto más flaco y vulnerable es que no tenemos inventarios. Pero vamos a tener la capacidad, y qué bueno que tocas ese punto, vamos a tener la capacidad de poder refinar, vamos a recuperar esta capacidad. Esa es la meta del gobierno. Te digo, porque se le está costando mucho y muchos han criticado la reforma energética y demás, pero vamos a lograr esa utopía de la refinación. Hubo leyendas negras, y todavía las hay, de que Pemex canceló contratos de importación. Y yo decía, eso me parece historia fantástica, ¿no? Expiraron en diciembre, eso sí. Expiraron en diciembre, pero ya sí. se renovaron, están ahí en el Golfo de México. Pero están atorados en el Golfo de México. No, esos son diferentes. Esos son compras de gasolina. Nosotros estamos hablando de las compras de crudo ligero. Periodistas empezaron a difundir que habían cancelado contratos de importación de gasolina. Sí. Y sacaron un cuadro de la Agencia Internacional de Energía en donde no aparecen las compras de noviembre y diciembre. Que eso es actualización. Ahora, es una ausencia de datos, porque vamos a saber a ciencia cierta cuánto exportó Estados Unidos a México el 31 de enero que salgan las cifras reales. Pero el impulso, es decir, Estados Unidos no vendió a México. Y la gente ha salido corriendo a decir que Estados Unidos no vendió a México. Pero esas cifras todavía no las tenemos, entonces hay que tener cuidado con qué se dice, porque yo dije... Coincido. No, bueno, y puede derivar en muchas teorías conspiratorias a raíz de eso. ¿Cómo fue que se atreven a decir que no hubo importaciones? Porque si no iba importaciones, ¿cómo pensó que las iba a satisfacer? Con la nueva refinería, yo dije, ya estamos en el manicomio. Mira, una cosa que seguramente desde el legislativo ya deben estar monitoreando es precisamente de que está una ausencia completa de comunicación. Si de pronto la gente se lanzó justamente porque es la conducta más irracional, pero es la conducta esperada. Fue una profecía autocumplida. Si de pronto estás viendo que ya no hay en Jalisco, y de pronto ya no hay en Guanajuato, y ya no está en Toluca, la gente obviamente va a salir por si acaso. Estás paniqueando a la gente. Sí. Y ese silencio de comunicación de las autoridades, sobre todo de la Administración Federal, de Secretaría de Energía, de la Secretaría, bueno, en ese caso también de Hacienda, pero de Pemex, especialmente de Pemex, como el gran suministrador, porque aparte hay que decirlo, esa es una crisis de Pemex, no de todo el sector, de Pemex. Fíjate, eso que dices es clave. ¿Cuántos días tardó la Secretaría de Energía, Rocío Nale, para salir a hablar del tema? Andaba hablando del partido de fútbol y no sé qué cosas. Lo omitió. El director de Pemex
no le he oído una declaración. Ayer Con se difunde un video con Sheinbaum en donde él está callado y la que habla es la jefa de gobierno. O sea, sí tenemos... Eso es lamentable. Sí tenemos un problema grave. Vamos a poner aquí una pausa. Sheinbaum metida en este tema, en primer lugar. Vamos a poner, vamos a poner una pausa en este punto, Miriam, y vamos a regresar para platicar sobre la estrategia, concretamente la estrategia, porque estos puntos que ya comienzan a tocarse emanan de ahí, de la estrategia que se tiene para combatir el robo de hidrocarburo que hoy ya le está pegando a la sociedad. Con eso volvemos. ¿Y cuál no? Vamos a hablar de esta estrategia mejor dicho, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el robo de combustible. Y es que el transporte por los ductos equivale al 80%. Este transporte de combustible. En pipa solamente se transporta el 20% del combustible a las gasolineras para que usted la pueda emplear, para que usted pueda cargar su vehículo y pueda realizar sus actividades de manera cotidiana. Sin embargo, el robo de hidrocarburo a través de esta ordeña, lo conocido como huachicoleo, solamente equivale al 20%. Una estrategia fallida, realmente había una estrategia, es buena la intención, pero existe esa estrategia y tenía que llegar a las últimas consecuencias. ¿Previeron este panorama? Yo creo que no lo previeron. Y mira, tú dices, la de una estrategia anunciada. Vaya, el presidente anuncia el 27 de diciembre. 28 de diciembre. Yo me pregunto cuántos mexicanos se enteraron. No. La inmensa mayoría no se enteraron. De vacaciones. Y eso explica un poco Nos enteramos en los medios. Exactamente. Explica un poco el fenómeno de desinformación que se vivió después. Mucha gente no supo qué estaba pasando. No sabía que se habían cerrado los ductos, no sabía que la Marina y el Ejército habían entrado a tomar control de las instalaciones de Pemex. Todo lo que anunciaron esos días pasó totalmente desapercibido. Sí hay una estrategia. Lo que se está aflorando es que está mal diseñada, mal implementada, y que es más otra vez producto de este voluntarismo que caracteriza a este gobierno, de que el presidente López Obrador no dudo de la buena intención, la intención, y la aplaudimos, insisto, y compartimos todos. Creo que todo el mundo debemos estar de acuerdo y apoyar, decir, sí, presidente, combata el robo de combustibles, pero mal implementada, mal timing, como dijiste tú, mal momento en el pico de demanda de las vacaciones de diciembre. Es decir, una estrategia sí la hay, pero no, me parece que no fue la adecuada. ¿Y qué es lo que decía Gonzalo, que tiene que replantear en este momento? ¿Cómo? Pues comenzando a abrir los ductos, va a tener que hacerlo. Él dice que no lo va a hacer de general, pues que lo haga paulautino, pero que empiece ya, porque de lo contrario, ya la crisis llega a los aeropuertos, ya no hay turbocina tampoco. Pero no es una estrategia, no es un plan. Él anuncia un plan, no lo da a conocer, pues es un plan, pero no anuncia nada más que va a ser un plan, no lo da a conocer, no informa, no se pone de acuerdo con los gobernantes. Bueno, y lo que también sabes que ha caracterizado al gobierno, que siempre parte de que todos somos corruptos. Sí. Todos son corruptos, el gobernador, el presidente municipal, todos son corruptos. Entonces, como todos los de arriba, porque él dice que el pueblo no. Exacto. Él dice que el pueblo no es bueno. Entonces, no nos puede dar información porque luego van a entrar en el tema de corrupción y no va a poder hacerlo solo. Una estrategia no se hace solo una persona. Y ayer lo noté en la entrevista que dio la secretaria de Energía, que decía que el legislativo ya había aprobado reformas a la Constitución donde sea prisión preventiva oficiosa para el tema de robo de hidrocarburos, y no es así, porque tampoco se ha aprobado. Y nosotros creemos que en este momento pues no puede aprobarse prisión preventiva oficiosa porque no van a estar en la cárcel las personas que nosotros queremos que estén de la delincuencia organizada. Los que van a estar son las personas que ahorita por necesidad transportan, por la necesidad almacenan, por necesidad aprovechan, resguardan. Todos los que están en pánico ahorita, pues ellos son los que van a tener prisión preventiva. Contrario a lo que está en la ley federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, es que haya una querella por parte del órgano regulador y así detectar la delincuencia organizada, que ya hay algunas personas detenidas que no en este tiempo, pero que nos permite identificar más bien esta red de delincuencia. Pero eso lleva tiempo. ¿No? Y el hecho de que lleve tiempo les da margen también para hacer algunas cosas que no se debería. Digo, tenemos gobernadores que se van de pronto y que son acusados, claro, no nos extrañaría. Y como parte mediática sí te reditúa, ¿no? Tú dices, vamos a echar a la cárcel, vamos a meter a la cárcel, todas las personas que delincan sobre el robo de hidrocarburos participen, van a estar en la cárcel personas que por primera vez transportan, porque es equivalente o menos de 300 litros. A ver,
Hablemos de una cosa y de acuerdo a lo que Andrés Manuel decía, es que este plan generó en los primeros días, ¿no?, del anuncio y de la implementación 2.500 millones de pesos de ahorro. La gran pregunta y lo que no se ha dicho es ¿a cuánto ascienden las pérdidas? Exactamente. Las pérdidas, el costo social que se está generando a raíz de esto. Tan solo un dato. Tan solo es que en el esos Estado de datos México a veces se se los pierden. sacan como conejos de un sombrero. Se pierden alrededor de 30 millones de pesos en lo que se refiere Eso únicamente a los gasolineros al día. Y los de Jalisco hablan de 300 Exactamente. millones. Sí, o de- Yo me quisiera referir brevemente a algo que dijo Carmen, que es muy, muy valioso. Que aquí está metido el aparato de procuración de justicia. Exactamente. Y a los primeros que el presidente hizo enojar fue a los jueces. Y para que tenga detenciones necesita un auto de formal prisión de un juez. Para empezar. Yo quiero ver qué juez irritado, vulnerable, vaya a meter a la delincuencia organizada a la cárcel. Yo quiero ver que funcionarios públicos que hoy están ganando menos, que no tienen incentivos muy importantes para hacer su trabajo, porque si el dinero es un incentivo y más cuando tienes una cierta calidad de vida. Y más cuando existe este nivel de corrupción. Exactamente, y existe ese nivel de corrupción. Entonces me hago el héroe, me matan a mí, matan a mi familia, matan a los amigos de mi familia, matan a los amigos de mi familia, por este berrinche de este señor, carente de estrategia. Bueno, ¿en qué estamos pensando? Si en sexenios pasados hemos tenido un problema de Estado de Derecho y de procuración de justicia, ni que se nos ocurra que este sexenio va a estar mejor. No se previeron las consecuencias. No se previeron las Es que consecuencias. tanto más se aplaza y no hay detenidos, crea incertidumbre y aparte desconfianza, ¿no? O sea, Sí. ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Que allá adentro la información no está fluyendo. Bueno, a ver, la pregunta que la gente hace y que hasta el momento ha sido una pregunta sin respuesta es ¿hasta cuándo? Gonzalo, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar así? La realidad es que todo depende literalmente del costo Claro. político de Andrés Manuel. No ayuda nada, hay que ser súper claros. Pero tú no crees que tenga aprobación, y es que déjame interrumpirte ahí porque finalmente Salvador decía algo importante. Cuando tú de pronto llegas y te acercas con la gente, sí, están desesperados porque no hay combustible, pero te dicen, me tengo que formar aquí 2 horas, ni modo, pero pues es que es el primero que se aventó a hacerlo. Lo que pasa Sí, es que hay esa parte. ahí viene, yo creo que ese es el Viene corazón. el tema de la legitimidad. Viene el corazón del sistema. Precisamente esa, a final de cuentas, más allá del hidrocarbón, más allá de las gasolinas, esa es verdaderamente la pregunta de fondo. No es que el presidente Peña, el presidente Calderón, el presidente Fox no hubieran hecho nada. Se hicieron y fue insuficiente y no fue operativos sostenido. aislados y esporádicos. Pero, exacto, el problema de acá es que al menos nunca hubo un desabasto. Siempre se privilegió presente a la parte. Sí los hubo. Hubo desabasto en el sexenio de Peña Nieto por ahí de unos hecho, días. En diciembre unos días. Exacto. Del año, Y eso hace 2 fue- años, eso tú lo ya, sabes. pero fue muy, Y muy eso tú lo áspero. sabes. Fue el gasolinazo. No, y eso tú lo sabes muy bien, que fue básicamente cuando la tormenta Harvey se estacionó en Houston Sí, y no llegó el buque. exactamente. Hay un punto esencial aquí, y déjame ser completamente claro, y por qué estoy reponiéndolo en la decisión política. Cuando el presidente sale y dice, voy a llegar como si fuéramos a las vencidas y no me van a ganar. Ahí el problema es que él está asumiendo que el costo económico lo puede aguantar, y hasta que no se le vio en la cara, que fue en la Ciudad de México, lo despreció completamente. El impacto económico no lo vamos a sentir ahorita, pero en mayo, cuando salga la estimación del INEGI del primer trimestre, y aquí nadie ha crecido nada, ni ha aumentado la actividad económica, sino que ha bajado, vamos a ver una cosa, que en eso no estoy seguro si ustedes van a coincidir conmigo, probablemente sí, es que estamos viendo una administración que quiere hacer cosas sin importar el costo. Sí. Ese es A ver, el me punto dices, Y hasta que no le pegó la Ciudad de México, pero es que la Ciudad de México es Magda- morena. Magda tiene un Es que punto tienen un bono importante. político importante. Magda tiene un punto importante. ¿Por qué la gente en este país ha aguantado 10 días ya? Llevamos de desabasto de combustible o de escasez de combustible en la tercera parte del país, si se quiere ver así, viendo el número de estados. Sí. ¿Por qué han aguantado 10 días? ¿Y por qué con Peña Nieto un solo aumento en 2 días incendió a buena parte del país? ¿Por qué? Por la Porque fue legitimidad de la acompañado Carlas, de la liberalización del precio. por este bono democrático del que todavía goza López Obrador. Del que Ahora, todavía A ver, goza. una no es cosa. eterno, no es Exactamente. eterno. Hay un Se punto puede político consumir, de sí se 30 puede consumir. millones de mexicanos. Es un bono político que esperemos les alcance para A ver, hacer sí. estas estrategias en las que no tenemos información. A ver, hay robo de electricidad. También. sí. Vamos a dejar de generar y transmitir porque hay robo de electricidad. Ojalá y no se lo ocurra. Entonces, Bartlett ya empezó que va a auditar Apagón. los contratos de gas natural, de transporte.
¿Qué? ¿Los va a dar por terminados? ¿Por dónde vamos a recibir el gas para la generación de electricidad? Que todo el mundo consume sedientamente, incluso más que la gasolina. Mira, Miriam entonces lo dijo muy bien. puede venir una crisis energética por esta víscera de quiero el bien. Marca llorarás, porque el sector energético en su totalidad es muy corrupto. A ver, la víscera en su momento le ganó a Calderón, declaró la guerra contra el narcotráfico y se desató una ola de violencia independiente, una ola de violencia impresionante. Pero la gran pregunta, y que es con lo que me gustaría que terminando el bloque regresáramos y concluyéramos, es el costo social que la gente tiene que pagar por entrarle al combate, lo está respaldando. Ese costo social, ¿qué va a implicar? No nada más es un asunto de economía, desatará más violencia. ¿Hacia dónde va México con esta estrategia? Con eso volvemos. ¿Cuáles serán los alcances? ¿Cuáles serán los alcances de esta lucha contra el robo de combustible? Esa es la gran pregunta que se pone sobre la mesa para poder entrar al bloque de conclusiones. Además, el costo social, ¿qué tenemos que pagar como ciudadanos también para poder respaldar esta estrategia? Y estamos inmersos, ya no podemos zafarnos de ella. Entonces ahora, ¿qué sigue? Tenemos solamente 2 minutos para que cada uno pueda concluir y empiezo contigo, Salvador. A ver, yo creo que el costo ya lo pagamos, en estos 10 días me parece que son suficientes, ya se empezó a pagar. Yo creo que la gente ha tenido paciencia, ha atendido el gobierno, el llamado de López Obrador. Yo no entiendo de otra manera por qué no ha habido conatos de violencia o escenas ya más dramáticas en los estados donde no hay gasolina. Entiendo que todavía la gente le está teniendo paciencia al gobierno en esta lógica de se atrevió a hacer lo que no hicieron otros presidentes. ¿Cuánto va a durar eso? Me parece que no mucho más. Coincido ahí con Gonzalo en que se tiene que abrir ya los ductos, en que va a tener que abrirlos de manera paulatina y que yo espero que este lapso haya servido por lo menos para que la poca parte de planeación que se haya tenido en esta estrategia, pues funcione. Lo que sé que es que tomaron el control de las áreas operativas de Pemex y que a partir de ahí van a estar midiendo o tratando de evitar, detectando dónde se dan las fugas. Yo quiero pensar que por lo menos haya un avance en esta decisión tan drástica que tomó, con un alto costo, un avance en cuanto a que podremos controlar por lo menos la extracción ilegal en ductos. No sé si totalmente, pero sí comenzar a combatirla, por lo menos por lo que no se hacía en otros sexenios. Pues ese yo creo que es el panorama. Espero que no se tomen más decisiones de estas, como decían, ni en sectores como el de la luz eléctrica o en ningún otro. Sí creo que López Obrador tiene que tomar esto como experiencia de que hay cosas que son técnicas y que no se pueden tomar por voluntarismo político. ¿Y puede ser el sello que marque el gobierno? Lo está marcando, lo marcó con el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto también fue una decisión política y lo vuelve a repetir aquí. Vamos a ver hasta dónde nos lleva eso. Yo nada más quisiera decir algo muy puntual. Por desabasto de gasolina hay golpes de Estado. La gente se empieza a enojar. Así de sencillo. En Venezuela hubo 3 o 4 por desabasto de gasolina. En la primavera árabe cayeron gobiernos también por aumento y desabasto de gasolina. Entonces, que no se lo tome a la ligera. Porque el bono democrático que ustedes mencionan se acaba. Y se acaba feo. Y puede ser que sea el mismo ejército que diga, no es nuestra culpa, es este monigote que lo hizo mal, y lo tiren. O sea que muchísimo cuidado con eso. ¿Algo más que agregar? No. Quiero dejar esa moscota en la oreja. Quiero dejarlo ser contundente, exactamente. Es una problemática muy importante el hecho de que Andrés Manuel haya querido enfrentar esta situación. Es loable, me parece que es loable, que es un problema de 3 sexenios, que la solución no va a ser en 1 mes o 2 meses, ¿no? Exacto. Que el problema está en la comunicación, en la estrategia, y la estrategia de seguridad. Todas las estrategias de seguridad eficientes deben en vez de limitar las libertades de los ciudadanos, tienen que extenderlas. Exactamente. Esa es una estrategia de seguridad eficiente y esta las está limitando. Hay pérdidas económicas, hay psicosis, es algo que no nos habíamos enfrentado los mexicanos. Y para nosotros empezar a creer en que la estrategia puede ser efectiva, necesitamos detenidos. Necesitamos que presenten detenidos, necesitamos que presenten detenidos y que nos informen cómo ha sido su actividad en el crimen organizado y qué los ciudadanos obtenemos con el sacrificio que hemos estado haciendo de limitar esta libertad, este derecho que tenemos nosotros a la energía, este derecho que tenemos de transportarnos, de la alimentación, de la educación, porque nos están vulnerando los derechos en esta medida que está afectando a todos los ciudadanos. O sea, tú lo que nos dices es que la gente necesita nombres, requiere culpables y requiere también... Lo cual
bien el inicio ya de los juicios formales. Si no, ¿cómo castigos vamos a confiar ejemplares. en esta estrategia de seguridad? Es una estrategia de seguridad que atiende problemática de seguridad nacional, que bien refieren el robo de hidrocarburos, ¿no? Que vamos a estar muy atentos con la reforma del 19 porque ahí les va a afectar a los ciudadanos el transporte de un galón. Ya nos vamos a convertir en un delincuente cuando no es así, Bien, ¿no? Gonzalo. Mira, para cerrar, como dije una participación anterior, creo que va a haber demasiadas lecciones que nos van a dar para muchos en muchos campos. A mí uno que me preocupa, porque créeme, se reabren los ductos y la gente regresamos a cierto nivel de normalidad, de cotidianidad. El problema es de que no hemos resuelto el problema de largo plazo. El problema de largo plazo es que en el país tenemos 3 días de combustible. Si ocurre un sismo como ocurrió en el 19 de septiembre del 2016 y salió de operación Salina Cruz, que es la más grande del país, si hay un sismo, si hay un incendio, si hay un huracán, sacamos de operación eso y el país solamente aguanta en pie 3 días. ¿Dónde está, por ejemplo, en lugar de estar pensando en una obra como el Tren Maya, como la refinería, por qué no estamos hablando hoy bien de una estrategia de seguridad de suministro, que a final de cuentas es seguridad energética, cosa que ha dicho el presidente López López Obrador. Hay Obrador. países que tienen suministro para 40, 50 días, en México solamente es de 2. No, me voy a ir a puntos específicos, que de nuevo es donde se muestra el voluntarismo sin planeación previa, sin haber pensado, que es una ocurrencia, entonces no es un plan. ¿Qué estamos viendo? La zona centro, donde está precisamente Querétaro, Guanajuato, tiene un día de almacenamiento. Bueno, en este caso Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, tienen 2 días. No es suficiente. Si algo le llega a pasar a Pemex porque no encontró financiamiento, porque se le vino una huelga, volvemos a pasar en ese tipo de cosas. Claro. En este caso fue por una acción loable, que es combatir el crimen organizado, pero si se va y detiene a Carlos Romero de Champs y los petroleros se van con su líder y le paran, volvemos a pasar este tipo de cosas. Tenemos que tener literalmente una política de seguridad nacional de reserva estratégica de combustibles y de petróleo, apostar precisamente a eso para que en cualquiera de las causas que sea, la ciudadanía no se vea afectada. Ese desprecio, me atrevo a decir, lo que tuvo el presidente López Obrador, de que yo voy a hacerlo aquí hasta que yo pueda, perdón, eso es despreciar lo que está pasando a la gente. De pronto que me voy a los casos, sin irme a los casos de Mad Max, como han aparecido en las redes sociales, producto de la histeria y del vacío de información de la administración, que la gente, por ejemplo, no puede ir a la escuela. Que no puede llevar, porque aparte los niños acaban de rezar. En Michoacán cerraron la escuela, estaban a punto de cerrarlas. ¿Jalisco también? Jalisco, Netzahualcóyotl. 4% de docentismo solamente en Netzahualcóyotl. Y entonces, de pronto, vámonos a 2 puntos. Simplemente las camionetas que van de la central de abasto a los tianguis y empieza ya a haber un problema de alimentos. Claro. Y vámonos a otro muy sencillo. Consecuencias más graves. Exactamente, vamos a otro más sencillo. Los camiones de valores no tienen suficiente diésel o gasolina para llevarlos a los cajeros automáticos y entonces te empieza a escasear el dinero. Las consecuencias humanas. Eso, y digo, Andrés Manuel es el único político, y hay que reconocérselo, que viajó a los más de 2.400 municipios del país. Él los visitó, él lo vio de primera cara. Y que ahora se voltee y con esa arrogancia, esa soberbia, desprecie lo que está pasando a la gente, eso creo que no votó el 53% por eso. Entonces, si les parece, vamos a concluir retomando parte de lo que cada uno ha mencionado. Vamos a concluir diciendo que fue una buena intención, loable, es cierto, pero sin embargo tuvo una mala implementación, una estrategia que tiene un costo social muy alto y sin embargo le permitió ganar tiempo para, pues bien, tener una mejor planeación, o por lo menos eso es lo que se espera, que haya valido la pena el sacrificio. Por desabasto de gasolina hay golpes de Estado y no debe de tomarse a la ligera ese bono democrático porque se acaba, también se agota igual que el combustible. El gran problema fue la comunicación. La gente necesita nombres culpables y castigos ejemplares, porque finalmente debemos de pensar en una estrategia de suministro. Exacto. Habrá que aprender de la experiencia porque hay grandes lecciones que nos permiten resolver los problemas a grande plazo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Y sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Pase una excelente noche.